En el corte comercial, profesor, yo le preguntaba si ese anuncio de Sura significaba que colapsaba, que se caía como tal como conocíamos el sistema de salud colombiano. Y le quiero hacer esa pregunta al aire, tomando en la cuenta que, ¿y para dónde nos van a trasladar? ¿Para dónde nos vamos a ir todos los usuarios? Porque claramente no nos podemos ir a las que ya están intervenidas, que eran las más grandes. ¿Para dónde nos vamos a ir? ¿Significa que colapsó, se acabó el sistema de salud colombiano? Todavía no, y yo todavía conservo la esperanza de que se pueda recuperar en cierta forma. Ha habido una comparación de esta crisis con un dominó puesto de canto y la caída de ese dominó. Yo lo compararía mejor con una yenga, que es un juego un poquitico más ilustrativo de lo que ha pasado por todos los actores y por todas las relaciones que se presentan. Ayer la doctora Juana Francisca, al responder una de las preguntas que le hizo uno de sus colegas acerca de si Sura estaría dispuesto a sentarse a conversar, dijo: nunca hemos estado cerrados y no nos vamos a cerrar al diálogo, solo que con unas condiciones técnicas. Yo todavía conservo la esperanza de que en algún rincón, en alguna parte de toda esta problemática, haya un poquito de cordura que retrotraiga, que detenga un poquitico el asunto y que se pueda volver a negociar. No solamente con Sura, porque es el actor en este momento, sino con todo el sistema y con todos los actores del sistema. Recordemos que en abril ya Compensar había solicitado también el retiro, había sido intervenida Sanitas, venía intervenida desde antes la nueva EPS, y como usted lo dice, el hecho de que no se tenga dónde ubicar a estas personas, pues generaría una crisis de marca mayor que creo que no sería soportable, por lo menos no con la paciencia con la que hasta ahora Colombia ha soportado esa dificultad. Profesor, hablemos un poco acerca de ese análisis. Ayer decía la presidenta Juana Francisca que ellos comenzaron a analizar esto desde el año 2022, pero entonces hablemos un poco de cuándo Sura empieza a revisar que realmente va hacia abajo, esos números rojos ya no le están dando, porque digamos quedó instalada la idea de que realmente esto se vino a pique de 2002 a 2024, que en 2 años Sura se acabó. ¿Eso es así o venía de atrás? Bueno, aquí hay que considerar un contexto un poquitico más amplio, porque el gremio que une a las EPS en Colombia, ASEMI, viene diciendo desde hace muchos años que la unidad de pago por capitación no es suficiente para atender lo que se está atendiendo. Retomo palabras del doctor Gabriel de la tarde de ayer, cuando nos recordaba que en Colombia se están utilizando unos $25 al mes para atender salud, cuando en Estados Unidos fácilmente supera los $1.000. Y es cierto, cualquier representante de otro país al oír esas cifras pues se ríe. Entonces la crisis, digamos que la baja cuantía de la unidad de pago por capitación se viene señalando desde hace mucho tiempo. Eso tal vez motivó que en el pasado muchas EPS se tuvieran que ir cerrando. Les recuerdo como anécdota histórica que en la década del 90 fácilmente llegaron a existir más de 200 EPS en Colombia. Y se fueron cerrando poco a poco por diferentes motivos, pero el central por el aspecto económico. Y eso tiene una razón de ser, y es que el responsable económico y el que asume el riesgo económico son las EPS. Entonces se fueron cerrando porque no daban la talla suficiente, no tenían el sistema de gestión suficiente para mantener a su población sana y además optimizar el uso de recursos. Hasta cuando han quedado las 30 o un poco más que mejor han hecho el manejo del asunto. No quiere decir que vinieran bien. Quiere decir que venían menos mal que las pequeñas, porque una compañía como Comeva, como Sura, como Sanitas, tienen detrás el respaldo de un grupo económico muy grande que es capaz de absorber en cierta medida la pérdida. Y también lo decían ayer la doctora Juana Francisca y lo repitió el doctor Gabriel, en muchas ocasiones puede que no hubiera mucha ganancia, que fuera de pronto cero o una pérdida muy pequeña, pero se asumía como la rentabilidad social que se estaba prestando al país. Entonces, no, la crisis económica empezó mucho antes, lo que pasa es que se agudiza cuando se encuentra con un gobierno que de frente dice, inclusive desde antes de ser electo, ya decía que una de las cosas que iba a atacar eran las EPS, y lo decía en esa forma, que las iba a atacar, que las iba a acabar, porque el modelo no le parecía. Entonces, seguramente del año 2022 hacia acá se agudiza la crisis porque se tomaron las medidas suficientes para generar esa crisis explícita que nuestra exministra Carolina Corcho perfectamente explicó. Y en el ministerio, las personas que han continuado siguen la misma orientación que tenía la doctora Corcho y que el doctor Petro se ha preocupado de mantener. Doctor,